Sí, sí, se escucha. Ok. Mm, bueno, chicos, buenas tardes. Me presento. Yo soy Diego Alfonso Romero Martínez y pertenezco a la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. Estoy en mi séptimo semestre, ya estoy por concluir la carrera y ya desde hace un tiempo vengo dando asesorías y apenas empecé con esto de los cursos. Esta es mi tercera vez impartiendo el curso de estática. Y bueno, este, ¿en qué consta este curso? Mm, pues se podría decir que vamos a ver todos los temas relacionados con la materia de estática. Yo me baso en tres bibliografías, o sea, la información, además de que sacada empíricamente por lo que yo he cursado, lo que yo he estudiado y lo que me han proporcionado diferentes profesores, también me baso, además de esa información empírica. También me baso en la información de tres libros distintos o tres bibliografías distintos. Para este curso yo consulté tres bibliografías distintas, de las cuales esas tres voy a estar sacando los problemas. La primera es el Bill Johnson, es mecánica vectorial, Bill Johnson, de el apartado de estática, la novena edición, porque, bueno, yo los problemas los voy a sacar de la última edición, pero se podría decir que la información y lo demás es lo mismo casi en todas las ediciones, solamente que la doceava edición de este de Bill Johnson solamente está en inglés, la que está en español creo que es la novena. Bueno, del Bill Johnson, del Hebeler y del Bedford. Esas son las tres bibliografías en las que yo me baso, además de se podría decir que de la información o de la experiencia que he ido añadiendo en base a estos años y también cuando yo cursé la materia. Bueno, entonces yo me baso en esas tres bibliografías, el BIR, el Gibeler y el Bedford. Los tres tienen el mismo nombre, mecánica vectorial, pero el apartado de estática porque está la dinámica y la estática. Y bueno, yo me baso entonces en esas tres bibliografías. Y entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a empezar con el curso. Bien, entonces, como ya sabemos todos, el curso se va a basar en la estática y antes de eso vamos a ir definiendo de dónde parte o el área de donde está esta materia. Bueno, antes de eso existe algo que se llama mecánica vectorial. ¿Qué es la mecánica vectorial? Es una rama de las ciencias, el cual estudia el movimiento y el estado de un reposo. Entonces, la mecánica es una rama de las ciencias, el cual estudia el estado de reposo o de movimiento de algún cuerpo sometido a distintas fuerzas. Bien, entonces se podría decir que la estática es parte de la mecánica y esta mecánica se divide en tres: en mecánica de los fluidos, en mecánica de cuerpos deformables y en mecánica de cuerpos sólidos. En mecánica de fluidos es lo mismo, es el estudio de el estado de reposo y de movimiento, pero de un fluido, y un fluido puede ser tanto como un líquido y un gas. En la mecánica de cuerpos deformables, lo mismo, el estudio del estado de reposo o movimiento de ese cuerpo deformable. Más que ahí va a ver, ahí vamos a involucrar, ya podría ser la plastilina, o puede ser también algún fluido con alta constante de viscosidad y la mecánica de cuerpos sólidos, que es el estudio del reposo, del estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas. Entonces, la estática pertenece solamente a esta área, la cual es la mecánica de cuerpos sólidos. ¿Qué significa esto de cuerpos sólidos? Simplemente que no va a ser deformable, que por ejemplo, aquí en esta imagen pues la longitud tanto de esta viga A como de esta viga B siempre va a ser la misma, a pesar de la temperatura, eh, a pesar de las fuerzas que intervengan o las fuerzas a las cuales se le someta a esa estructura, siempre la distancia
o su longitud va a ser la misma. En otras palabras, la distancia relativa entre las partículas que conforman un cuerpo rígido va a ser la misma, siempre, siempre. Bien, entonces, la mecánica es una rama el cual estudia el movimiento o el reposo de algún cuerpo y se divide en tres: fluidos, deformables y sólidos. Nosotros vamos a especificarnos más en la mecánica de cuerpos sólidos, la cual es el estudio de cuerpos los cuales no van a ser deformables. O sea que la longitud siempre, siempre va a ser la misma. Bien, entonces, dentro de la mecánica de los cuerpos sólidos, que es donde nosotros vamos a analizar el estudio, se divide en dos: en la estática y en la dinámica. Ahora sí, aquí entra lo que nosotros vamos a ir estudiando o lo que va a llevar el curso. La estática es el estudio, estudia el equilibrio de los cuerpos. O sea que es a todos aquellos que están en reposo o que se mueven a una velocidad constante. Entonces, en la estática sí puede existir movimiento, pero ese movimiento tiene que ser constante. De todos modos, creo que dentro de esta materia no va a haber ejemplos donde digan que la velocidad es constante. O sea, no vamos a tener ejemplos donde haya movimiento, pero en la estática sí puede aparecer movimiento. Solamente que ese movimiento, su velocidad va a ser constante. Y la dinámica estudia el movimiento acelerado de los cuerpos. Al no ser un movimiento constante, o sea, al no tener una velocidad constante, la dinámica va a estudiar esa aceleración que va a salir de nuestro cuerpo. Bien, pero entonces nosotros no nos vamos a enfocar en esa área, nosotros nos vamos a enfocar en el área de la estática, que estudia el equilibrio de los cuerpos, o sea, los cuerpos que están en reposo o en movimiento, pero llevan una velocidad constante. Pero en este curso no vamos a ver cuerpos en movimiento o que también pueden ser parte de la estática si es que llevan una velocidad constante. Bien, entonces antes de entrar a los primeros temas de la materia, vamos a ver un poco de los modelos y de las idealizaciones que se utilizan para este curso. O sea, una pequeña introducción. Vamos a ir defendiendo un par de conceptos, viendo unas unidades y ahora sí, entrar al primer tema de estática. Bien, entonces ya vimos que la estática es parte de la mecánica y que la mecánica se divide en tres. Nosotros, esta área de estática solamente se reduce al estudio de los cuerpos rígidos, o sea, cuerpos no deformables, y ese mismo se subdivide en dos: dinámica y estática, y ahí es donde aparece la estática. Bien, entonces vamos a ver algunos modelos e idealizaciones para esta materia. ¿A qué me refiero con algunos modelos? Se podría decir que los sistemas que nosotros vamos a estar estudiando o analizando. Vamos a poder encontrar dos tipos de sistema en esta materia, ya sea una partícula o un cuerpo rígido. Muy bien, ¿qué es una partícula? Una partícula tiene masa, pero posee un tamaño tan pequeño a comparación de, se podría decir que de sus alrededores, el cual que esa masa a veces se puede anular, a veces no. ¿Cuál es la diferencia entre una partícula y un cuerpo rígido? Que la circunferencia o el tipo de cuerpo de esa partícula no nos va a causar ningún tipo de efecto en nuestros cálculos. Entonces, a veces va a ser ideal considerar a un cuerpo rígido como una partícula, para que así su geometría de ese cuerpo no nos afecte o no nos altere nuestros resultados. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un sistema de partículas, o sea, una combinación de partículas en donde todas esas partículas van a estar siempre a la misma distancia entre sí, y la geometría de ese cuerpo rígido sí puede involucrarse o sí puede afectar nuestros resultados. Muy bien. Entonces, vamos a estar analizando dos tipos de sistema, ya sea cuerpo rígido o sean partículas. La diferencia de una partícula y un cuerpo rígido es que en una partícula, si se, no, se- perdón, en una partícula no se toma en cuenta la geometría
del cuerpo, y en un cuerpo rígido sí se toma en cuenta la geometría de ese cuerpo, además que es un conjunto de partículas. Muy bien. Entonces, esto va a ser el tipo de sistemas que se podría decir que vamos a estar estudiando, ya sea una partícula que igual se puede representar como un punto y un cuerpo rígido que sí va a tener una forma geométrica. Aquí en este ejemplo tiene la forma geométrica de un cubo. Bien. Entonces, vamos a ver también unas cantidades, las cantidades básicas que vamos a estar utilizando. Dentro de esta materia podemos estar también utilizando otras, pero estas van a ser las básicas, la cual es la longitud, que se utiliza para localizar la posición de un punto en el espacio. Entonces, por lo tanto, tiene un tamaño, eh, tiene una longitud física, o sea, se puede representar también físicamente. Vamos a tener la masa, que es la medición de cantidad de materia que se utiliza para comparar un cuerpo con otro. Y vamos a tener la fuerza. La fuerza se considera también como un empujón o un jalón ejercido por un cuerpo sobre otro. Muy bien, recordar este concepto también de fuerza porque en la mayoría de los temas vamos a estar trabajando, sino que en todos, con la fuerza. Entonces, recordar este concepto que se puede reducir como en un empujón o un jalón ejercido de un cuerpo sobre otro. Muy bien. Entonces, se podría decir que estas son las cantidades básicas, las cuales vamos a estar manejando y también vamos a estar manejando las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque la mecánica se deduce de todo a las tres leyes propuestas por Newton. Muy bien, entonces vamos rápido a recordar esas leyes y tenemos la primera vez. La primera ley que nos dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta con una velocidad constante tiene a permanecer en este estado siempre que la partícula no se someta a una fuerza balanceada. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en esta imagen, si suponemos que esa partícula lleva una velocidad constante, no importa el intervalo de tiempo, así hayan pasado 10 segundos, como una hora o como un año, esta fuerza 2, esta fuerza uno y esta fuerza 3 van a ser siempre las mismas. Y la fuerza 3 va a anular en el eje Y tanto a la fuerza 2 como a la fuerza uno, y la fuerza uno va a anular en el eje X a la fuerza 2. Muy bien, a eso es a lo que se refiere la primera ley de Newton. Por más, si esta estuviera en movimiento, por más que pase el tiempo, las fuerzas van a valer lo mismo. Igual si estuviera en equilibrio, en un movimiento o en una velocidad constante, las fuerzas van a valer lo mismo. Y si estuviera en equilibrio también, las fuerzas van a valer lo mismo. Y en esta condición se podría decir que como está en equilibrio, esta fuerza que está hacia arriba, esta fuerza 3 que está en el eje Y hacia arriba, va a anular las fuerzas de F1 y F2 en sus componentes Y que van a estar hacia abajo. Y esta fuerza 1, su componente en X, va a anular la fuerza 2 de su componente en X también. Muy bien, a eso se reduce la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que una partícula sobre la que actúa una fuerza no balanceada. ¿A qué se refiere con esto de una fuerza no balanceada? A una fuerza no constante experimenta una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. Muy bien. Entonces, si se aplica una fuerza a una partícula de masa m, se puede expresar esta ley de forma matemática, como la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿A qué se refiere eso? Primero, a que si una fuerza actúa sobre una partícula en el sentido X positivo, o sea, va hacia la derecha, su aceleración va a tender a la misma dirección a la cual se está aplicando esa fuerza. Entonces, el vector de aceleración va a ir en la misma dirección que la fuerza. Y se puede representar esto matemáticamente como que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y tenemos la tercera ley, la cual nos dice que las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales
son iguales, opuestas y colineales. Entonces, la fuerza de atracción entre estas dos fuerzas van a ser iguales y colineales. ¿Qué significa colineal? Que van sobre el mismo eje o sobre la misma dirección, solamente que en un sentido opuesto. Muy bien. Entonces, en esto se nos reducirían las tres leyes de Newton y las que nosotros vamos a estar manejando va a ser la primera ley de Newton. O sea, cuando las partículas estén en reposo, que también vamos a estar utilizando esta expresión matemática, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como nosotros vamos a estar analizando cuerpos en equilibrio, entonces la aceleración va a ser cero y la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces los primeros temas que vamos a estar viendo en estática se van a reducir a esta ecuación de aquí, o a esta ecuación de aquí considerando que tenemos una velocidad constante o un equilibrio. Cuando tenemos una velocidad constante significa que su aceleración es cero y se nos va a reducir a la ecuación de aquí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, nadie tiene dudas, ¿verdad? Voy a continuar. Entonces, ya vimos la primera, segunda y tercera ley de Newton. Y vamos a también a ver a las unidades básicas que vamos a estar manejando en la materia. Muy bien. En el sistema internacional, las unidades básicas vamos a tener a los metros, las cuales van a ser la longitud. Vamos a tener a los kilogramos, las cuales van a ser la masa, que se va a representar con M minúscula. La longitud se puede representar como L o con L minúscula también. Y los segundos. Y también vamos a estar usando el valor de la gravedad, que en el sistema internacional la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 9,82 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Y también vamos a tener las unidades de las fuerzas. La fuerza en el la fuerza en el sistema internacional se va a medir en newtons. ¿Qué es un newton? Un newton es la cantidad necesaria para hacer acelerar una masa de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Voy a repetir. Un newton es una unidad de fuerza y representa la cantidad necesaria para hacer acelerar una masa de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Repito otra vez, un newton es la cantidad necesaria para hacer acelerar una masa de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, los newtons equivalen, sus unidades también se podrían decir que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto que acabo de escribir es lo mismo que newtons. 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es igual a 1 newtons. ¿A qué equivale un newtons? O físicamente, ¿a qué equivale un newton? Pues un newton es la cantidad necesaria para hacer acelerar una masa de 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, eso equivale a un newton. Y también bueno, ese sería en el sistema, en el sistema internacional. En el sistema inglés, en las longitudes vamos a tener a la pulgada, a los pies, a la yarda y a las millas. Que aquí tenemos la conversión. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros, que el metro sería 0,0
254, un pie es igual a 30,48 centímetros, que en metros sería 3,048. Y también tenemos el valor de las libras. Aquí recordar, aquí va a ser difícil que trabajemos con libras masa. Esto se puede acotar como LBM, lo cual significa libras masa, lo cual equivale a 453,6 gramos o 0,45 gramos. Y también vamos a tener las onzas. Y también aquí un término de masa van a ser los slugs. Un slug equivale, permítanme, sí, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí han visto, sí se ven las presentaciones y todo? Sí, Sí. Ok, muy bien, ya me había asustado, es como aquí tenía otra ventana abierta, pero seguía revisando muy bien. Entonces también vamos a tener los slugs, pero como les dije, va a ser difícil que trabajemos con libras masa. Lo más común es trabajar con libras fuerza y una libra fuerza, bueno, un slug equivale a 14,59 kilogramos. 14,59 kilogramos. Y una libra fuerza equivale a 4,448 newtons. 4,448 newtons. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de libras, ya sea libra fuerza o libra masa. Como les digo, no va a ser común que nosotros trabajemos con libras masa. Lo más común es que trabajemos con slugs y con libras fuerza, lo cual equivale a 4,448 newtons. Y también vamos a tener el valor de la gravedad, la cual la gravedad en el sistema inglés va a equivaler a 32,2 pies sobre segundos al cuadrado. Y también aquí tenemos, hay una que un pie es igual a 12 pulgadas. Muy bien. Lo más común es que trabajemos con este tipo de unidades. Va a ser casi difícil que en un problema de estática se nos diga convertir newtons a libras fuerzas o convertir kilogramos a libras masa o convertir metros a pulgadas. Va a ser difícil que tengamos eso, pero sí vamos a tener problemas en donde solamente estemos utilizando sistema internacional o donde solamente estemos utilizando sistema inglés. Pero ya que convertamos un dato de sistema inglés a internacional o de un internacional a inglés, va a ser difícil que nos los pida un problema. Pero de todos modos, aquí están por si es que en el caso en que nos los llegue a pedir. Bien, otra unidad, otra fuerza, otro vector con el cual vamos a estar trabajando va a ser el peso. El peso es la fuerza generada por la gravedad en una masa o en un cuerpo en el cual esté sujeto a una masa. Muy bien, entonces el peso, ya sea en el sistema internacional, el peso es una fuerza, o sea que W es igual a F, se va a dar en newtons, W se va a dar en newtons, porque es una fuerza, o también se puede dar en libras, newtons o libras. Muy bien, y como dijimos que una fuerza es igual a la masa por la aceleración y la gravedad es una aceleración, entonces esto se podría decir que tiene lógica. Muy bien, entonces vamos a estar trabajando en el peso y en el sistema internacional cuando tengamos kilogramos,
para sacar el peso lo vamos a multiplicar a la masa por los 9,82, o cuando estemos en un sistema internacional, para sacar el peso que nos va a salir en libras, vamos a multiplicar la masa, que lo más común es que esté en slugs, por la gravedad, que va a equivaler a 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, esas serían las unidades básicas, las cuales vamos a estar viendo en este curso. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Además, bueno, ya después de ver las unidades básicas, de ver qué es la estática y el área en la cual se ubica, ahora sí vamos a entrar con los primeros temas. Muy bien. Para hacer uso o para hacer un análisis de cuerpos o partículas que estén en equilibrio a una velocidad constante, es necesario hacer utilización de los vectores. Y vamos a definir qué es un vector y vamos a definir también qué es un escalar. Muy bien, empezamos primero por un escalar. Un escalar es cualquier cantidad física, positiva o negativa, que puede especificar por completo mediante su magnitud. ¿A qué se refiere con esto? Un escalar en un sistema, si nosotros quisiéramos representar esa magnitud escalar en el espacio, se podría decir que esa magnitud no va a llevar ni siquiera ni una dirección, ningún movimiento y ningún sentido. O sea, simplemente ese escalar representa una magnitud, o sea, una cantidad nada más. No va a llevar ni siquiera movimiento, ni dirección, ni sentido. Solamente puede ser positiva o negativa, pero no va a llevar ninguna dirección ni ningún sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ser? Algunos ejemplos de escalar puede ser la longitud, la masa, el volumen, la temperatura, la densidad. Esos son algunos ejemplos de escalares. Muy bien. Y el vector. La definición de vector es importantísima porque se va a ir manejando durante todo el parcial, perdón, durante todo el curso. Entonces vamos a definir qué es un vector. Un vector es cualquier cantidad física, al igual que un escalar. Un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección y sentido para su descripción completa. Entonces, para que nosotros podamos definir un vector, siempre, además de necesitar su magnitud, que también los escalares tienen su magnitud, además de tener magnitud como los escalares, también va a tener una dirección y un sentido. Muy bien, entonces en estática, eh, el vector más usado o más frecuente es la fuerza, o sea, los newtons. Los newtons son un vector. ¿Por qué? Porque llevan una posición, llevan una dirección, un sentido y una magnitud. Dirección, sentido y magnitud. Entonces, el vector va a tener tres características: dirección, magnitud y sentido. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre un vector y un escalar. Se podría decir que un escalar en el espacio no puede ser, sí puede ser representado, pero no va a llevar ni dirección, o sea, no va a tener ni movimiento, ni sentido, solamente va a tener magnitud. Entonces, nosotros al momento de representar un escalar en el espacio, solamente lo vamos a poder representar ya sea conforme a su magnitud. Muy bien. Entonces, ¿qué es a diferencia de un vector? Un vector, cuando nosotros representemos un vector en el espacio, este vector se va a llevar tanto un sentido, o sea, si se va a mover hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba a la derecha, hacia arriba a la izquierda, va a llevar un sentido, va a llevar una dirección, o sea, con qué ángulo de inclinación se va a estar moviendo ese vector, y va a llevar una magnitud, o sea, el valor o la cantidad de ese vector, lo que equivale a ese vector. Muy bien, entonces gráficamente, la magnitud del vector
Gráficamente, la magnitud del vector va a ser representada por la longitud de la línea. Entonces, un vector se puede representar por una flecha. Gráficamente, un vector o en el espacio podemos representar ese vector con una flecha. Muy bien, entonces dijimos que un vector va a tener tres características: la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud va a representar la longitud de la flecha, o sea, la distancia de aquí hasta su punta. La distancia desde la cola hasta su punta se podría decir que es que es la magnitud del vector. La dirección la va a representar el ángulo, ya sea respecto a la horizontal o a la vertical. Lo más común es que un vector se represente con el ángulo respecto a la horizontal. Eso es lo más común, si no hasta en todos los casos es que un vector textualmente se represente respecto a la horizontal. Ya gráficamente sí se puede representar respecto a la vertical o respecto a la horizontal, pero un vector lo más común textualmente se va a representar respecto a la vertical, pero igual se puede representar respecto a la horizontal. Y el sentido se podría decir que es la parte de la cabeza de la flecha. ¿Qué sentido lleva este vector? Este vector nos está diciendo que a partir de este eje cartesiano va a ir hacia la derecha y hacia arriba, o sea, en X positivo y en Y positivo. Entonces, vamos a retomar otra vez. Un vector se puede representar gráficamente mediante una flecha, como lo muestra aquí en la imagen. Ese vector va a tener tres características: la magnitud, que va a ser la longitud de la flecha; la dirección, que va a ser el ángulo respecto a la horizontal; y el sentido, que va a ser la punta de la flecha o la cabeza de la flecha. En este caso, el sentido del vector es hacia la derecha y hacia arriba. La magnitud se podría decir que es una magnitud de A y el ángulo es un ángulo de teta. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia de un vector con un escalar. Un escalar solamente tiene magnitud y algún ejemplo es la longitud, la masa, el volumen, la temperatura, la densidad, entre otros casos. El vector, además de tener magnitud, va a poder ser representado en el espacio con una dirección y con un sentido. Algunos ejemplos de vector, además de los newtons, también es la aceleración, la velocidad, el campo magnético, la fuerza electroestática y otros ejemplos que podemos encontrar en toda el área de física o de ciencias, pero nosotros lo más común, sino que en todos los casos vamos a estar manejando con fuerzas, o sea, con newtons, lo cual es igual a un vector. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Muy bien. Entonces voy a continuar. Entonces ya vimos que un vector puede ser representado de forma gráfica utilizando una flecha y que va a llevar una magnitud, una dirección y un sentido. Es importante recordar esto de magnitud, dirección y sentido, porque yo a veces les voy a decir, este vector tiene una dirección de tantos grados, un sentido que va hacia abajo y hacia arriba, y una magnitud de tantos newtons. Por eso es importante para no andarnos confundiendo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema de vectores. Un vector se puede representar ya sea en su forma polar o en su forma rectangular o cartesiana. Hay dos formas de representar un vector: de forma polar o de forma cartesiana o rectangular. Muy bien, ¿cómo se representa un vector en forma polar? Gráficamente se van a representar de la misma manera, con una flecha. Pero si nosotros quisiéramos representar este vector en su forma polar, sería escribir nada más el módulo, o sea, la magnitud de este vector con el ángulo. Esa sería una forma. Otra forma de escribir este vector son las componentes que van a tener tanto en el intervalo X como en el intervalo Y. Recordar que siempre va el X y luego va el Y.
Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo dijera 40 newtons, que el vector A es igual a 40 newtons con una dirección de 30, con un ángulo de 30 respecto al horizontal y con un sentido hacia arriba y hacia la derecha. De esta manera yo estaría representando mi vector de forma polar con su magnitud, que equivaldría, se podría decir que la distancia de aquí a acá son 40 newtons y su dirección. Entonces, de esta forma yo representaría el vector de forma polar. ¿Cómo lo representaría de forma cartesiana? También podría escribir que un vector va a ser igual eh, a 7n más 4 en j. Y todo esto son newtons. Muy bien. En el plano cartesiano vamos a tener x y y si estamos manejando en dos dimensiones. X también va a poder ser expresado como y y también va a poder ser expresado como j. Entonces aquí estoy diciendo que el vector está ubicado en 7 en x y 4 en j. Muy bien. Entonces, representando sus componentes en x y en y, se podría decir que es la forma cartesiana o rectangular, y representando el vector con su magnitud y su dirección, se podría decir que es la forma polar. Entonces, esta es la forma rectangular o cartesiana, representando el vector con sus componentes x y representando el vector de forma polar es la magnitud y su dirección. Muy bien. Entonces, el vector puede ser representado de dos formas, tanto de forma polar como de forma cartesiana. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar que se puede transformar un vector de su forma polar a cartesiana, o también se puede transformar un vector de su forma cartesiana a polar utilizando las identidades trigonométricas para un triángulo rectángulo. Bien, entonces aquí ya vamos a empezar a hacer uso de operaciones y a ver cómo se descompone o cómo se compone un vector. Muy bien. ¿Por qué identidades trigonométricas para un triángulo rectángulo? Porque un vector siempre va a poder ser representado, o si se le agregan sus componentes x y y, va a poder ser transformado en un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo el cual entre su cateto opuesto y su cateto adyacente forman un ángulo de 90 grados. Entonces, un vector también va a poder ser representado en forma triangular, y este lado va a representar el lado y, o sea, este lado, si aquí tenemos que está en 7x y en 7 en x y en y está en 4, este lado de aquí que estoy marcando valdría 4 y este lado de aquí valdría 7. Muy bien. Entonces, se puede considerar un vector como un triángulo rectángulo. El cateto que está en X va a representar el vector descompuesto en su forma cartesiana, su valor en X, y el cateto que está en el lado Y va a representar o va a ser el valor que vamos a tener en su forma cartesiana en Y, o sea, en 4. Entonces, un vector va a poder ser utilizado como un triángulo. ¿Para qué? Para así representar también sus fuerzas en las fuerzas que causa esta magnitud y esta dirección en X y en Y. Muy bien, entonces al tener un triángulo rectángulo, también podríamos hacer uso del teorema de Pitágoras.
y podríamos encontrar la magnitud de este vector. ¿Cómo lo podríamos hacer? En este ejemplo, donde el vector vale 7 newtons en X y 4 newtons en J, simplemente sacar un Pitágoras y el módulo de ese vector va a ser igual a 7 al cuadrado más 4 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso, que nos da un valor de 8. Entonces, ese vector, si queremos representar el módulo o la magnitud de este vector o la distancia de aquí a acá en newtons, va a ser igual a 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto nos da todo eso entre raíz cuadrada, un pitagorazo, y nos da un valor de 8. Entonces la magnitud de este vector cartesiano es igual a 8 newtons. Muy bien. Entonces vamos a poder trabajar un vector, lo vamos a poder representar en un triángulo rectángulo para así pasarlo, si está en forma polar, para pasarlo en su forma cartesiana, o si está de forma cartesiana, lo vamos a pasar en su forma polar. ¿Cómo? Utilizando las identidades trigonométricas. ¿Qué nos dicen esas identidades trigonométricas? Y también utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras solamente cuando convirtamos un vector de forma cartesiana a polar para sacar su magnitud. Y las identidades trigonométricas sí la vamos a utilizar en los dos casos. Pero el teorema de Pitágoras solamente va a aparecer cuando convirtamos un vector de forma cartesiana a forma polar. Muy bien, entonces la forma cartesiana, recuerden, magnitud y dirección. O sea, magnitud que va a estar en newtons y la dirección que va a estar el ángulo respecto a la horizontal. Forma cartesiana es la fuerza resultante de esta magnitud en sus componentes I y en sus componentes J. ¿Cómo podemos, si nosotros sacáramos un vector, si tuviéramos un vector representado en su forma polar, o sea, con una magnitud y una dirección, lo podemos transformar en su forma cartesiana? ¿Cómo lo haríamos? Bien, vamos a utilizar las identidades trigonométricas. Aquí las tenemos. Bien, tenemos primero que esto es importantísimo. Vamos primero a definir qué ángulo vamos a usar, ya sea si sea este ángulo de aquí o este ángulo de aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, respecto a este ángulo de aquí, o sea, ya como viene nuestra fórmula, vamos a tener que el seno de este ángulo va a ser igual al cateto puesto entre la hipotenusa, que el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y que la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto puesto entre el cateto adyacente. Muy bien, tenemos ya estas relaciones. O sea, si nosotros tuviéramos aquí 30 y la hipotenusa valdría 40 y un ángulo de 30 y la hipotenusa vale 40 newtons y este ángulo de 30, podemos ya transformar este vector en sus componentes cartesianas. Vean, tenemos este vector de forma polar. Aquí le vamos a agregar el sentido. Ya tiene la dirección. Podemos calcular cuánto equivale este vector o transformarlo en su forma cartesiana. Vean, respecto a este ángulo, el cateto opuesto, o sea, co, va a representar la resultante LHY, o sea, va a representar este vector de aquí. Y el cateto adyacente va a representar la resultante de esta magnitud y esta dirección, pero en el eje de las X, o sea, este vector de aquí. Muy bien. ¿De dónde salió este F seno del ángulo? Si F es la magnitud, o sea, la hipotenusa, simplemente se despejó. Miren, tenemos que el cateto opuesto, el cual va a representar las componentes de las Y,
va a estar en seno. Entonces simplemente es despejar la hipotenusa, que de este lado equivaldría a la fuerza. Y entonces el cateto opuesto, que sería la fuerza en X, nos quedaría ya representada de esta forma. No, perdón, que sería el cateto opuesto, la fuerza en Y, nos quedaría representada de esta forma. Que si tenemos la magnitud y la dirección, podemos sacar la resultante en Y de esta fuerza multiplicándola por el seno del ángulo. O sea, si nosotros quisiéramos sacar las componentes en Y de este vector de 40 newtons, esto sería igual a 40 seno del ángulo, que son seno de 30, y si quisiéramos transformarla ahora el lado X, la fuerza en X, tenemos que el cateto adyacente entre la hipotenusa va a ser igual al coseno del ángulo. O sea, el cateto adyacente va a ser igual a la fuerza en X y la hipotenusa va a ser igual a la fuerza. Despejamos la fuerza y nos queda que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza, a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. O sea que si este vector tendría una magnitud de 40 y una dirección de 30 grados, para sacar la resultante en X sería la fuerza en X va a ser igual a 40 coseno del ángulo. O sea, coseno de 30. Y el resultado que nos dé aquí va a ser 40 coseno de 30, me da un valor de 34.6, y esto sería la cantidad que representa ese vector en la componente de las X, o la resultante en la componente de las X, y también son newtons. Y aquí va a ser igual a 40 seno de 30 a 20 newtons. Entonces, este vector representado de forma polar va a ser representado de esta forma. Déjenme ver dónde lo puedo escribir. Bien, este vector de forma polar de 40 newtons, forma polar va a ser igual a 40 newtons con un ángulo de 30 respecto a la horizontal. Y si lo quisiera representar de forma cartesiana, o sea, en sus componentes X y Y, va a ser representado como nx 34.6 y más 20 en J. Y todo esto son newtons. Y esta es de forma cartesiana y esta es de forma polar. Si nosotros quisiéramos sacar la magnitud del vector, de su forma cartesiana nada más es hacer un Pitágoras, o sea, poner 34.6 al cuadrado más 20 al cuadrado y sacarle raíz a eso, y nos da un valor de 39.99. O sea, un valor de 40, la magnitud del vector. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Cómo transformar un vector de forma polar a rectangular y de forma rectangular a polar? ¿Todo bien? Miguel, Yaque, Ramiro, Eduardo. Sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Todo bien. Entonces voy a continuar y vamos a ver rápido dos ejemplos. Bien. Nos dice el primer ejemplo. Se ejerce una fuerza de 800 newtons sobre un perno. Bueno, antes de pasar a esto, quería ver por qué les decía que es importante tener un ángulo de referencia.
Eh, Vean, aquí estas fórmulas están dadas respecto a este ángulo, o sea, el ángulo que nos están dando sobre la horizontal. ¿Qué pasaría si en un problema no nos dieran ese ángulo y en vez de darnos este ángulo nos dieran el ángulo respecto a la vertical? O sea, este ángulo de aquí. Vean, si tuviéramos este ángulo de aquí, vamos a llamarle el ángulo teta, ya cambiaría. Ya el cateto opuesto a este ángulo sería este de aquí y en vez de ser ahora el cateto adyacente como en este caso, este se convertiría en el cateto opuesto y este se convertiría en el cateto adyacente. Esto quiere decir el cateto opuesto, ¿opuesto a quién? A este ángulo de aquí. El cateto adyacente, ¿adyacente a quién? A este ángulo de aquí. El opuesto es el que está opuesto, literalmente, el que está opuesto a este ángulo y el adyacente, pues es el que está adyacente a este ángulo. Entonces, si nos dieran este ángulo de aquí, las cosas ya cambiarían, porque mucha gente se queda que la fuerza en X siempre va a ser por el coseno, pero no, eso es dependiendo qué ángulo estemos usando. Si nosotros utilizáramos ahora este ángulo de aquí, o sea, este ángulo de aquí, miren, las componentes que ahora van a representar el eje X va a ser el cateto opuesto. En el anterior caso era el cateto adyacente. Entonces, en este ángulo, la fuerza en X, que sería este cateto, estamos buscando el cateto opuesto. El puesto a este ángulo, lo cual estamos aquí. Entonces, nada más sería despejar la hipotenusa y nos quedaría que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza, pero ahora en vez de por el coseno, va a ser por el seno. Pero ahora del otro ángulo. Bueno, aquí sí es teta, este vamos a llamarle ángulo alfa. Bueno, no ángulo beta para no confundir, porque ya tenemos alfa. Entonces vamos a llamarle ángulo beta. Bien. Entonces, ahora en X respecto a este ángulo, ¿por qué? Porque miren, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces, ahora respecto a este ángulo, si nosotros quisiéramos sacar la componente en X, o sea, respecto también a este ángulo de aquí, ahora sería por el seno del ángulo beta y la componente en Y, ahora en vez de ser por el seno, va a ser ahora lo inverso, por el coseno. F, coseno del ángulo. Entonces, por eso es importante tener un ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque pueden cambiar estas fórmulas. O sea, no siempre el cos para sacar en X, no siempre va a ser por el coseno. Tiene que ser eso viendo qué ángulo vamos a utilizar. Si estamos utilizando el ángulo respecto a la vertical, siempre va a ser por el seno para sacar en X. Si es respecto a la horizontal, que se podría decir que es lo más normal, pero no, no siempre es lo más normal, va a ser por el coseno. Si nos dan por la vertical, ahora sería por el seno. Y si fuera en Y, si nos dan el ángulo respecto a la horizontal, sí va a ser lo más normal, que es por el seno, pero si nos dan el ángulo respecto a la vertical, va a ser el coseno. Si quisieran evitar confusiones, fácil. Tenemos ya, supongamos que en un problema nos dan que este ángulo mide de 30 y tú no te quieres confundir, ¿no? Porque ya te quedaste que en X siempre va a ser coseno. ¿Qué harías? Pues entonces vamos a sacar el ángulo respecto a esta, respecto a la horizontal. Si todo este ángulo gigante de aquí hasta acá mide 90, entonces el ángulo de la magnitud respecto a la horizontal sería 90 menos 30. O sea, este mediría 60. Lo mismo aquí, miren, este mediría 30. Tenemos la regla que nos dice que todos los ángulos internos de cualquier triángulo, ya sea rectángulo, isósceles, cualquier triángulo, nos dice que la regla de los triángulos, de los ángulos de triángulos internos, nos van a decir que todos esos ángulos internos tienen que sumar 180. Mira, entonces para un triángulo rectángulo aquí tendríamos 30. No, supongamos que nos dan este, que es de 30. Bien.
Entonces tenemos que toda la suma de estos ángulos nos tienen que dar 180. Ya sabemos cuánto mide este, 90. Entonces es sumar 180 menos 30 menos 90 y nos daría que este ángulo mediría 60. Si es que queremos evitar confusiones. Pero yo recomiendo para que practiquemos, si nos están dando este ángulo respecto a la vertical, así lo dejemos para practicar. Y si no, y si se quieren evitar confusiones, pues ya nada más saquen este ángulo, réstenle 90 y ya. Y ahora sí, este sería el coseno de este ángulo y el seno de este ángulo. Muy bien. ¿Nadie tiene ninguna duda con esto? Por favor, si alguien tiene alguna duda, ya sea así la más mínima, la más sencilla, por favor, dígame. ¿Ninguna duda? Para continuar ahora sí con los ejercicios. No. Muy bien. Entonces, ahora sí pasemos a los ejercicios. Bien, vamos a descomponer. Vamos a hacer ejercicios respecto al primer tema que vimos. Todavía no se podría decir que todavía no estamos entrando en el tema de estática, pero ya estos ejercicios o este tema que les estoy dando respecto a estos ejercicios ya vienen en los libros. Se puede decir que la introducción no viene, pero ya estos ejercicios ya es lo que viene en los libros, pero aún no estamos entrando en el tema de cuerpos en equilibrio. Primero vamos a ver cómo se descompone un vector, cómo se transforma de forma polar y cómo se sacan ángulos. Después vamos a ver cómo se suman vectores y cómo se multiplica un vector con un escalar. Y ahora sí, el primer tema se podría decir que relacionado con la estática, aunque ya estos temas son de los libros de estática. El primer tema es la estática de partículas y ese sería el primer tema que vamos a ir viendo. Pero bien, que es lo mismo que vamos a ver esto, pero ahí se va a reducir algo. Pero bueno, no hay que adelantarnos y vamos a ver cómo se resuelve este problema. Nos dice, se ejerce una fuerza de 800 newtons en, mm, permítanme, se ejerce una fuerza de 800 newtons sobre el perno A, como se muestra en la figura. Determine las componentes horizontales y verticales de la fuerza. Bien, nos pide transformar este vector en su forma cartesiana. Nos están pidiendo las componentes horizontales y verticales, o sea, las componentes en X y en Y. Y si se dan cuenta, la imagen nos está representando un vector en forma polar, con su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Cuál sería el primer paso de, para descomponer este vector en su forma cartesiana? Es ubicar en qué plano está. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a dibujar nuestro sistema de ejes cartesiano, o sea, el sistema de X sin Y como todos lo conocemos, este sistema. Bien, ahora sí, vamos a dibujar nuestro vector. Aquí vamos a tener a las X positivas, a las Y positivas, a las X negativas y a las Y negativas. Este es el cuadrante 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Bien, vamos a ubicar en dónde se encuentra este vector. No es importante hacer todo esto, pero es solamente para recordar si esas componentes horizontales o verticales nos van a salir positivas o nos van a salir negativas. O sea, no es importante hacer todo esto. Y supongo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabrán este tema, nada más es para recordar. Muy bien. Entonces, trazamos nuestro vector, que está diciendo que va a ir hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, se podría decir que está en nuestro segundo cuadrante. Vamos a trazar ese vector que dice que está en nuestro segundo cuadrante. mm, Y va a estar por aquí. Y que tiene un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal. Bien.
Entonces tiene un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal o un ángulo de 90, aquí hay 35. Podemos sacar también este ángulo de aquí, que sería 90 menos 35, que son 55. Un ángulo de 55 respecto a la vertical. Bien, nos pide sacar las componentes en X y en Y. Muy bien, entonces está en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que cuando lo descompongamos en X, nos va a salir que esa componente en X va a ser negativa. ¿Por qué? Porque su sentido es hacia la izquierda, X negativo, y hacia arriba, que ahí sí sería Y positivo. Por eso, cuando nosotros descompongamos este vector en X, cuando saquemos la resultante en X, hay que ponerle un signo menos. Bien, entonces podemos transformar esto a un triángulo rectángulo. Este sería el ángulo de 90 grados. Este sería el ángulo de referencia, 35. También podemos hacerlo a la inversa y tomar en vez de este ángulo, tomar este ángulo, pero vamos a hacerlo como aquí ya nos los está dando el problema. Bien. Entonces tendríamos que cuando nos daban un ángulo respecto a la horizontal, sí vamos a tener que la fuerza en X iba a ser igual a la magnitud, que son los 800, pero está en el X negativo. Por eso, como les decía, no es importante hacer todo este paso con que ya sepamos que va hacia la izquierda y hacia arriba, pues ya no es necesario escribir todos los cuadrantes. Muy bien, entonces en X va a tener componentes negativas, vamos a agregarle un menos 800. Y dijimos que cuando nos den el ángulo respecto a la horizontal, entonces sí vamos a utilizar el coseno. Entonces, para X, entonces va a ser coseno de 35. Esto va a ser igual a menos 800 coseno de 35 menos 655.32. Punto 32 newtons. Menos porque va hacia la izquierda y en Y va a ser igual a 800 seno de 35. Vamos a tener que, para sacar la fuerza resultante en Y, va a ser la magnitud. Si tenemos el ángulo respecto a la horizontal, entonces va a ser la magnitud por el seno del ángulo respecto a la horizontal, que va a ser igual a 800 seno de 35, 458.86. 458.86. Entonces, este vector, llamémosle el vector A, representado de forma cartesiana, va a ser igual a menos 655.32 ni más 458.86 en J. Muy bien. Y así quedaría nuestro vector que estaba en forma polar transformado en forma, bueno, aquí serían newtons, transformado en forma cartesiana o con sus componentes horizontales y verticales causadas por esta fuerza de aquí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Vamos bien? Todo Ramiro, bien. Miguel. Muy bien. Fácil, Todo ¿verdad? bien. Sí, todo bien. Sí. Muy bien, fácil. Vamos ahora con este segundo problema.
Nos dice, un hombre tira con una fuerza de 300 newtons una cuerda atada a lo alto de un edificio, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las componentes horizontales y verticales de la fuerza? De la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A. Bien, nos están pidiendo eh, las componentes verticales y horizontales de la fuerza causada por la tensión de esta cuerda. Muy bien, cuando tengamos una cuerda, la fuerza va a ir en la misma dirección que esta cuerda. O sea, es lo mismo que si tuviéramos esto. Muy bien. Entonces quiero que aquí ustedes me digan cómo podría transformar este vector en sus componentes cartesianas. ¿Cómo lo haría? Ya sea Eduardo, Yaque, Ramiro, Miguel, ¿cómo lo haría para representar este vector en su forma cartesiana? O sea, en sus componentes X y Y. Si su magnitud es de 300. Primero necesitamos sacar el ángulo, ¿no? Perfecto. No nos están dando el ángulo, entonces ahí ya nos están diciendo que nos falta un dato. ¿Cómo podríamos sacar ese ángulo? ¿Nadie? Pues con las identidades trigonométricas, la única que nos daría es la tangente, ¿no? Creo que es Perfecto. sí, sí. Muy bien, perfecto. Tenemos un triángulo rectángulo. Vean, nos están diciendo que esa fuerza va a ir en la misma dirección que esa cuerda. ¿A qué me refiero con esto? Que este ángulo de aquí va a ser el mismo que si nosotros tuviéramos 8 metros y 6 metros, a que si nosotros tuviéramos el valor de newtons. O sea, a pesar de eso, a pesar de no tener newtons, podemos sacar este ángulo de aquí porque va en la misma dirección que esta cuerda. Muy bien, entonces tenemos este triangulito de aquí. Tenemos que este lado mide 8 metros y que este lado mide 6 metros. Bien. Respecto a este ángulo, o sea, vamos a elegir nosotros un ángulo de referencia. Aquí el problema nos está diciendo o nos está marcando este ángulo, pero si nosotros quisiéramos, también podríamos sacar este ángulo de aquí, que va a ser no, perdón, que va a ser teta, lo cual este ángulo de aquí equivale también a este ángulo de aquí. O sea, es equivalente. Si yo trazo todo esto, entonces este triángulo, lo cual es lo mismo que está aquí abajo, tendría este ángulo, lo cual representa este ángulo de aquí, lo cual refleja también a este ángulo de aquí, por eso es que es el mismo que este ángulo de aquí. Muy bien, pero aquí nos está diciendo que, bueno, nos está marcando este ángulo, entonces vamos a sacar este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir un ángulo de referencia. Muy bien, entonces ya respecto a este ángulo, tenemos que el cateto opuesto van a ser los 6 metros y el cateto adyacente van a ser los 8 metros. Bien, entonces utilizando, tenemos que buscar una identidad trigonométrica donde nos ocupemos los valores que ya tenemos. Vean, podemos ocupar la del seno del ángulo. Estamos buscando el ángulo, tenemos el cateto opuesto, pero no tenemos la hipotenusa. Podemos utilizar el coseno, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, pero no tenemos la hipotenusa. Entonces nos queda la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aunque también podríamos sacar la hipotenusa y ocupar ahora sí cualquiera de las tres. ¿Cómo sacaríamos esta hipotenusa de aquí? Elevando al cuadrado este 8, elevando al cuadrado este 6,
y todo eso raíz cuadrada y saldría esta hipotenusa y ahora sí podríamos utilizar cualquiera. Pero vamos a utilizar ya con los datos que nos están dando. Entonces nos dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que esto es igual a 8 metros entre 6 metros. Miren, y si se dan cuenta, metros con metros se van. Por eso les dije que no importa si aquí tendríamos metros o tuviéramos newtons o tuviéramos velocidad, o sea, metros entre segundos. No importa, porque al final el ángulo va a ser el mismo. Pero tendremos que tener newtons y newtons aquí también. ¿Por qué? Porque aquí tenemos metros y metros. Si tuviéramos newtons aquí y metros, no podríamos utilizar la fórmula, porque no se cancelarían. Pero miren, aquí se cancelan y ya no nos quedan unidades. Muy bien, entonces tendríamos que la tangente del ángulo, Oye, ¿no están invertidos? Porque habías puesto que cateto adyacente era 8 cateto metros opuesto, sí, perdón. y cateto opuesto. Si cateto opuesto son 6 metros entre 8 metros. Gracias. Bien, entonces estos se eliminaban y nos va a quedar que la tangente del ángulo va a ser igual a 6 entre 8, que son 3 cuartos o 0,75. Ya podemos despejar este ángulo. ¿Cómo lo despejamos? Nos queda que el ángulo despejado va a ser igual a tangente a la -1 de los 0,75. Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos que el ángulo tiene un valor de 36,87 grados. Entonces ya podríamos, eh, ya con este ángulo, ahora sí podríamos descomponer esta fuerza en sus componentes X y en sus componentes Y. Vamos a ver cómo quedaría. Hay varias formas de hacerlo. Miren, elimino esto de aquí tantito. Nada más me quedo con el ángulo. Muy bien, el ángulo mide 36,87 respecto a la horizontal. Entonces X iba a ser coseno y Y va a ser seno. Muy bien. Nos está diciendo que está en nuestro cuarto cuadrante. O sea que va a ir en X, o sea, va a ir hacia la derecha y hacia abajo. En X va a tener componentes positivas y en Y, como está yendo hacia abajo, va a tener componentes negativas. ¿Para qué va? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de ese ángulo. Ya podemos sacar la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien, la fuerza en X nos va a quedar la magnitud, que son los 300, por el coseno de ese ángulo, que son 36,87. Y esto es igual a 30 coseno de 36,87 a 24 newtons. Y la fuerza en Y va a ser igual a menos. ¿Por qué? Porque está yendo hacia abajo. Entonces ya le agregamos de una vez aquí el menos. 300 seno de 36,87. Y eso nos da un valor de 300 seno de 36,87 de 180.
Muy bien. Entonces déjenme verificar. El otro era 300 coseno de 36,87. Da 240. Aquí me faltó un cero. Muy bien. Da 240 newtons. Entonces, esta componente en X vale 240 newtons y esta componente en Y vale 180 newtons. Entonces, vean, también con estos términos podemos sacar el ángulo. El cateto opuesto que valía 6 metros, ahora vale 180, y el cateto adyacente que vale 240, ahora, no, que valía 8 metros, ahora vale 240. Entonces, si ponemos la tangente de 180, que es el cateto opuesto, entre 240, me da un valor de 36,86, o sea, lo mismo. Por eso les digo que no importa si aquí tendríamos metros, metros sobre segundo al cuadrado, no importa, con que tengamos las mismas unidades podemos sacar el ángulo. Y ya con ese ángulo ahora sí podríamos sacar las fuerzas. Y nos daría este resultado. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ya que Villa, Eduardo, Santiago, No. Miguel, muy bien. ¿Los demás? Por el momento no. todo bien, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya vimos cómo se transforma un vector de forma polar a cartesiana, ya vimos también de cartesiana a polar. Entonces, ahora vamos a ver, eh, déjenme ver, cómo se suman los vectores. Bien, vamos a ver cómo se suma un vector con otro vector. ¿Por qué? Porque nuestras ecuaciones, como les dije, vamos a trabajar, se podría decir, con la ecuación propuesta en la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces tenemos aquí fuerzas. Esto, si las fuerzas están en dos planos, entonces tenemos que decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Muy bien. Entonces vamos a tener dos ecuaciones y para esto tenemos que saber cómo se suman los vectores. Hay dos formas de sumar vectores. La primera forma que vamos a ver va a ser por el método de las componentes y la segunda forma va a ser por el método del paralelogramo. Muy bien, entonces vamos a empezar con este método que es el método de las componentes. Significa que en este método solamente vamos a trabajar con vectores en su forma cartesiana. En el método de las componentes solamente se trabaja con vectores en su forma cartesiana. O sea que si tenemos en el problema vectores representados de forma polar, tenemos que obligatoriamente transformarlos a su forma cartesiana. O sea, en este vector no es que no vayamos a trabajar con vectores polares, sí, porque los problemas nos pueden dar vectores polares, pero ya en las operaciones forzosamente vamos a tener que transformar todos esos vectores polares en sus formas cartesianas. Bien. ¿En qué consiste esto? Bueno, la forma, el, el método de las componentes consiste en primero dividir la fuerza en sus componentes X y Y. Y luego de que estén, dividirlas, sumarlas eh, de forma como normal, o sea, sumar de forma normal. ¿Por qué? Porque al descomponerlas, estos vectores resultantes en X y en Y van a estar de una manera colineal. Entonces es por eso que se suman de forma normal. Y la sumatoria de esas nos va a dar el vector. Nos va a dar el vector resultante, pero también en su forma cartesiana. Muy bien, ¿a qué me refiero con esto?
Miren, tenemos aquí este ejemplo. Tenemos una fuerza 2, una fuerza 1 y una fuerza 3. El primer paso sería descomponer estas fuerzas en sus componentes cartesianas. Por ejemplo, la fuerza 1 que va hacia la derecha y hacia arriba tendría componentes F1x en Y más F1 componentes de Y en J. La fuerza 2 que está en el cuadrante 2 tendría una en el eje X sería negativo porque estaría yendo hacia la izquierda y en el eje Y sería positivo. Entonces, este vector en sus componentes cartesianas nos quedaría menos F2X en Y más F2Y en J. Y este vector de aquí, que sería la fuerza 3, tiene un sentido hacia abajo y hacia la derecha. O sea, va a tener componentes Y positivas y componentes en J negativas. Entonces, este vector descompuesto en su forma cartesiana nos quedaría F3 en Y menos F3, no, nos quedaría F3 en X en Y menos F3Y en J. Muy bien, lo cual nos quedaría así representado ya en su forma cartesiana. Y ya si nosotros quisiéramos sacar la resultante, o sea, la fuerza resultante va a sumar primero todas las Y con y todas las J con J. Entonces la sumatoria de esas fuerzas nos daría un vector resultante, que el vector resultante en X, como les dije, sería sumar todas las fuerzas que tenemos en X. Ese sería la componente FRX, o sea, el vector resultante en sus componentes en X, y en Y también va a ser sumar todas las que tenemos en Y o todas las que tenemos en J, y la resultante de eso sería el vector, la componente del vector resultante en Y. Por eso es que este vector nos va a dar un vector resultante, pero en su forma cartesiana. ¿Por qué? Porque desde el principio vamos a trabajar con vectores en forma cartesiana. Bien, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Nos dice, 4 fuerzas actúan sobre el perno A, como se muestra en la figura. Determine la resultante de las fuerzas sobre el perno. Bien, tenemos 4 fuerzas, entonces vamos a ir descomponiendo esas 4 fuerzas en sus componentes cartesianas. Las tenemos en forma polar, entonces hay que transformarla en sus componentes cartesianas y vamos a irla transformando en triángulos rectángulos para ir sacando sus componentes cartesianas. Bien, empecemos por la fuerza 1. Bien, la fuerza 1 está más o menos en esta dirección. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano y la fuerza 1 nos está diciendo que va a ir en un sentido hacia arriba y hacia la derecha. Ese es su sentido, su magnitud son de 150 newtons y su dirección son de 30 grados. Bien, entonces vamos a descomponer esta primera fuerza en sus componentes cartesianas. Bien, entonces tenemos esta fuerza que va a representar la fuerza 1, que es de 150 kilonewtons y tiene un ángulo de inclinación con la horizontal de 30 grados. Bien, son 150 kilonewtons y tenemos 30 grados. Bien, la fuerza resultante, fuerza en el componente X, causada por la fuerza 1, como estamos teniendo un ángulo respecto a la horizontal, sería fácil. 150 newtons por el coseno de 30. Y la fuerza resultante de 1 en Y va a ser 150 por el seno de 30.
Muy bien. En X vamos a tener un valor de 150 coseno de 30 de 129.9 newtons y 105. Y en Y vamos a tener un valor de 150 seno de 30, un valor de 75 newtons. Bien, ya tenemos la fuerza 1. Ahora pasemos a la fuerza 2. La fuerza 2 tiene un ángulo de 20 grados respecto a la vertical y su magnitud es de 50 newtons. Muy bien. Entonces, ¿cómo transformaría este vector en sus componentes cartesianas? Muy bien, si quisiera sacar la fuerza 2 en X, ¿cómo quedaría? ¿Quién me puede decir? Quedaría como 50 por el coseno de 20. Muy bien, por el coseno. No, sería por el En seno. X, por el seno. Muy bien, en X Sí, sería sí, por el sí. seno. Perfecto. En X sería por el seno, porque si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, tenemos que el coseno es para el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto a este ángulo nos estaría dando, eh, perdón, no tenemos que el seno es para el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto a este ángulo nos estaría dando la resultante en X. Por eso es que se multiplica por el seno, porque tenemos ahora el ángulo respecto a la vertical, no a la horizontal, sino a la vertical. Entonces se invierte esto y quedaría, me equivoqué, no son 50, pero no son 150, son 50 seno de 20. Muy bien. Este valor, ¿quién me puede decir si es positivo o negativo? Es negativo, ¿no? Es Muy bien, negativo. Es, perfecto, es negativo, ¿verdad? Porque está yendo hacia arriba y hacia la izquierda, o sea, negativo. Bien, y esto nos va a dar un valor de 50 seno de 20 de 17.1 newtons. Ahora vámonos con la fuerza 2 en Y, que sería 50 coseno de 20. Vean lo inverso que salió aquí. Aquí fue por el coseno en X. Ahora, como nos estaban dando el ángulo respecto a la vertical, fue por el seno. Bien, 50 coseno de 20 nos da un valor de 46 vamos a dejarlo en 47 newtons. Bien, ahora vámonos con la fuerza 3. Oli. Esta fuerza 3 tiene un ángulo de 15 grados y tiene un valor de 100 newtons. Muy bien. Ese ángulo nos están dando el ángulo respecto a la horizontal. Entonces sus componentes nos van a quedar igual. El coseno sí va a ser en X y el seno va a ser en Y. Bien. Entonces F3 en X va a ser igual a 100 coseno de 15. Muy bien. ¿Este término va a ser positivo o negativo? Negativo igual. ¿Sí? ¿Alguien más? Ese es positivo.
positivo, hasta que Muy bien, Y va a ser negativo, ¿no? exactamente. Este es Ah, sí, positivo, pero cierto. en Y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia la derecha, o sea, en positivo, pero está yendo hacia abajo, o sea, en Y negativo. Este va hacia la derecha también, positivo en X, y hacia arriba, eh, positivo en Y. Este está yendo hacia la izquierda, ya cambia, negativo en X, pero en Y sigue siendo positivo. Muy bien. Entonces, este va a ser positivo, que son 100 coseno de 15, que me da un valor de 96.6. 96.6 newtons. Y vamos a sacar ahora la fuerza de 3 en Y, que esa sí va a ser negativa, que van a ser menos 100 seno de 15. Y esto es igual a 25.88. Vamos a dejarlo en 25.9 y es negativo. Y todo esto son newtons. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esto de aquí. Entonces, permítanme, dejen envío rápido. Vamos a pasar ahora con el otro vector. Permítanme. Muy bien, vamos a pasar con el último vector. Este vector de aquí. Muy bien. Antes de representarlo, quiero que me digan, este era 3, este era el 4. Muy bien. ¿Cuánto va a valer este F3 en X? ¿A cuánto va a equivaler esta fuerza 3 en X? Vale 0. Perfecto, vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si nosotros la trazamos en nuestro plano cartesiano, va a estar sobre el componente de las Y. Entonces, este vector solamente va a tener componentes en Y. Muy bien, entonces Fx va a valer 0. ¿Y Fy cuánto valdría? ¿Cuánto valdría F3Y? ¿Nadie? ¿Cuánto valdría F3Y? Valdría, pues, creo que 110 es igual, ¿no? Exactamente. La magnitud, ¿no? De este vector. ¿Por qué? Porque está nada más sobre el eje de Y, entonces eso se reduce a que vale 110 newtons. Bien. El vector ¿Y ese sería el resultante va a ser, negativo? Y en ese sería sí, negativo, ¿no? Ahí sí. exactamente, sería negativo. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora sí, la resultante va a ser la sumatoria de estos vectores, pero X con X y Y con Y. Vamos a escribir el vector resultante primero, FXR. Vamos mejor a escribirlo en otra página. Borro esto de aquí. Y esto también. Muy bien. Vamos a ver cuánto vale este vector en... ¿Cuál es el valor de este vector resultante? O sea, la sumatoria de estos vectores va a ser igual a un vector, o sea, a ese vector resultante. Vamos a ver cuánto vale. Bien, el vector resultante en X
va a ser igual a todo lo que tenemos en X. 120. Primero empecemos por la fuerza en 1 de 129.9. Punto 9 newtons más eh, esta fuerza de aquí, que es negativa, y nos dio un valor de menos 17.1. Entonces no va a ser más, va a ser menos 17.1. Y esta tercera fuerza, la fuerza 4, que nos dio un valor de 96.6 más 96.6 newtons. Y todo esto nos da un valor de 129.1 menos 17.1 más 96.6 de 208.6 newtons. Esta es la resultante. Bueno, esta es la componente en X del vector resultante. Muy bien. Vamos a ver cuánto sale en Y. Ahora es sumar todas las Y. Todo lo que tenemos en Y. La cual sería el vector 1 nos dio una fuerza de 75 newtons. 75 newtons. El vector 2 nos dio una fuerza de 47 igual positiva, más 47 newtons, más 100, perdón, menos 110 newtons y menos, nos falta ahí otro dato que es el de menos 25.9. 9 newtons. Bien, esto va a ser igual a 75 más 47 menos 110 menos 25.9 a menos 13.9 newtons. Bien, ya tenemos el vector representado en su forma cartesiana. ¿Por qué? Porque dijimos que el vector, permítanme, que el vector resultante iba a salir en su forma cartesiana. Bien, entonces, este vector representado en su forma cartesiana va a quedar de esta manera. Dejen paso esto para acá. FR va a equivaler a 208.6 newtons. Bueno, esto va a estar en I menos 13.9 en J. Muy bien. Y este sería ya este sería un resultado. Ya tenemos el vector representado en forma cartesiana. Estos son newtons. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No, todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a representar ese vector, lo vamos a transformar en su forma polar. Muy bien. Y con eso acabaríamos la clase, pero quiero que ahora ustedes me lo hagan. Transformen nada más ese vector en su forma polar. Bueno, lo transforman y lo grafican. Y me dicen cuánto les da.
¿Cómo sacaría la magnitud de este vector? Bueno, antes de hacer eso, vamos a representarlo de forma Es gráfica. igual con fórmula de Pitágoras. Exactamente, es un Pitágoras. ¿En qué cuadrante estaría ese vector? ¿En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? A mí me salió que es en el primero. ¿En el primer cuadrante? Ajá, Sí, yo también. con una Estaría, fuerza de 208 y un ángulo de 86 grados. ok. ¿Le salió en este cuadrante? Sí, Muy bien. Estaría mal porque miren, aquí ya nos está diciendo que está yendo 208.6 a la izquierda, pero que va a bajar 13.9, entonces saldría en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Ahí los que Sí. me dijeron que le salió en el primero, ¿ya vimos por qué quedaría en el cuarto? ok. Sí, muy bien. Y vean, este valor de aquí va a ser el valor de menos 13.9 newtons. O sea, esta flechita, esta pequeña flecha, va a tener este valor y esta flecha sí va a tener el valor de 208.6 newtons. Muy bien. Entonces, el vector resultante nos quedaría en esta dirección, que va a ir hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Cuánto le salió en la magnitud? 208. 208.13 creo. Sí. Ok. Muy bien, 208, a mí me sale 209 cerrado. Bueno, 209.06. A mí también 209. Muy bien, 209 newtons. Muy bien, vamos a ver cómo se saca el ángulo. Tenemos que el cateto opuesto es 13.96 y el cateto adyacente son los 208. Entonces nos quedaría la tangente del ángulo. Si nos quedaría la tangente a la inversa del cateto opuesto, que es NI, que son respecto a este ángulo, entonces sí tiene que ser un ángulo muy chiquito. Va a ser el cateto opuesto de 13.9 entre 208.6. Entonces la tangente me da un ángulo de 3.81. ¿Alguien le dio eso? El que me dijo de 80 y tantos, creo lo tomaste al revés, ¿verdad? Dividiste Sí, lo hice al 200. revés. Ok. 208 entre 3. Entonces sacaste este ángulo de aquí. No quiere decir que esté mal, solamente que sacaste el ángulo respecto a la vertical. Porque tu cateto opuesto fue el 208 y tu cateto adyacente fue el 3. No está mal, solamente que sacaste el ángulo respecto a la vertical. ¿Va que va? Ok. Va, que va. Entonces aquí va a ser entre 208.6 y me da un ángulo de 3.8. Muy bien. Entonces, como yo les comentaba, lo más común, sino más bien, no lo correcto, pero se podría decir que la ortografía matemática nos dice que la magnitud, que un vector si se representa de forma polar, siempre tiene que ser respecto a la vertical.
perdón, respecto a la horizontal, solamente cuando se representa ahora así como de esta forma que lo estoy haciendo. Ya en problemas sí se nos puede dar respecto a la horizontal, a la vertical, pero textualmente se representa siempre respecto a la vertical y que va a ir hacia abajo y hacia la derecha con un ángulo de 3.8. Muy bien. Y este sería el problema resuelto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con sumatoria de vectores? Yo nomás sé entonces, ¿cómo podríamos identificar, o sea, digamos, sin ponerlos al revés, lo de cateto opuesto y cateto adyacente? Muy bien. ¿Cómo se identifica? Cuando tengas el ángulo respecto a la vertical, entonces te va a salir al revés. El coseno va a ser para Y y el seno va a ser para X. Lo que yo hago o lo que en mi ocasión fue, ¿cómo fue que yo le hice para nunca olvidarme de eso? No quedarme con coseno que va a ser para X, siempre quedarme coseno, que siempre el coseno va a ser para el cateto adyacente a ese ángulo. Muy bien, tenemos este ángulo de 20 grados. Dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Entonces el coseno lo vamos a utilizar para acá. El coseno siempre va a ser utilizado para el cateto adyacente. Identificamos nuestro ángulo. Dibujamos el triángulo. Ahora sí vemos cuál es el cateto adyacente a este ángulo. El cateto adyacente sería el cateto o el eje Y. Y el cateto opuesto sería el eje X. O sea, esta partecita de aquí. Entonces, cuando tengamos el ángulo respecto a la vertical, para sacar en Y va a ser por el coseno, y cuando tengamos el ángulo respecto a la horizontal, para sacar en Y, sí va a ser por el seno. Quedarse siempre en cuenta con esto. Esto marca el ángulo de referencia y ya dibujar nuestro triángulo y ver quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. En este caso, ángulo respecto a la vertical, el cateto opuesto si es X y el cateto adyacente si es Y. En este caso, el ángulo respecto a la vertical, el cateto opuesto es X ahora y el cateto adyacente es Y. ¿Va que va? ¿Quedó claro, Ok, amiguita? sí, ya. Muy bien. ¿Alguien más? Todas las dudas que tengan, aunque sea la más sencilla, díganme, por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, si nadie más tiene alguna duda, mañana veríamos otro ejercicio de esto, relacionado con esto. Sería este ejercicio, nada más vamos a ver dos ejercicios. ¿Por qué? Porque este tema se sigue viendo. Se va a seguir viendo, ahora sí enfocado en estática. Vamos a ver otros dos. Vamos a ver No, vamos a ver este ejercicio. Después de esto vamos a ver ahora el método del paralelogramo, en el cual en este método utilizamos vectores en forma cartesiana. En el otro método ya vamos a utilizar puros vectores en forma polar y se nos van a venir dos nuevas leyes, ley de senos y ley de cosenos. Y ya después de eso, ahora sí vamos a pasar a equilibrio estático. ¿Qué nos dice el equilibrio estático? Vean, aquí teníamos que la sumatoria, déjenme regreso, que la resultante iba a ser igual a las fuerzas en X, a la sumatoria de las fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y. Ya cuando lo veamos aplicado en la estática, esta resultante que está aquí se nos va a reducir a cero. O sea, esta resultante va a ser cero y esta resultante en Y también va a ser cero. Por eso le digo que es lo mismo, solamente que ahora la resultante va a ser igual a cero y vamos a ver cómo hacer esas sumatorias de fuerzas. Bueno, chicos, entonces, si nadie más tiene alguna duda, dejaríamos la clase de hoy hasta aquí.
Les agradezco mucho por su atención y mañana nos estaríamos viendo a la misma hora. Va que va a las 6:30. Ok, gracias. Hasta mañana. Ok, Gracias. gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Entonces nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.